ya soy graduada y en tercer año de U empecé con este proyecto que es como mi propia empresa, ¿verdad? Que es dedicado, o básicamente lo que hago es diseñar cuadros, rotulación, murales y demás con una técnica que se llama lettering y caligrafía. Son básicamente lo que yo hago. Ahora vamos a ver como un poquito lo que es la introducción. Este curso es como de principiantes, es muy básico, pero sí me gustaría tal vez que pongan ahí en el chat si alguien sabe qué es lettering, si saben qué es caligrafía, si han hecho algún curso, si han tenido como alguna experiencia con eso para, pues para saber, ¿verdad? Igual vamos a empezar desde cero. Entonces, no sé, o si alguien quiere hablar o decir algo. Y les voy a poner acá cómo me pueden encontrar en las redes, como para que vean un poquito más de mi trabajo. Espérense. Hola. Hola. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por esto. Yo, bueno, he visto algunos videos sobre lettering porque me llama la atención para lo que son como regalos o cartas o esas cosas, ¿verdad? Entonces he visto algunos videos que explican como algunos pasos básicos, algunos trazos, pero sí, solamente. Ok, ¿y lo ha practicado o solo ha visto los videos? He intentado, sí, pero no es tan sencillo como se ve. Sí. Ok, perfecto. Entonces, además de Amanda, ¿verdad? ¿Alguien más ha visto o no? Son totalmente nuevos. Yo nunca he hecho lettering, pero pienso que es como el arte de letrear en dibujo, como menos estricto que la escritura normal. Sí, no. Hay un tipo de lettering que es más como trazo abierto, ¿verdad? Y como muy, muy intuitivo, por así decirlo. Pero el lettering sí es como más de estructura, de medidas. Porque al fin y al cabo estamos dibujando letras, ¿verdad? Entonces, por ese lado sí y no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar porque hay que aprovechar esta hora y media. Ah, bueno, también me gustaría saber qué tienen de materiales. Yo busqué como lo más común que uno tiene, como, no sé, como, bueno, Silvia me dijo que hiciéramos como con resaltadores, entonces por aquí encontré unos resaltadores que hace tiempo no usaba, pero aquí están estos que son de punta biselada, que es como acostadito, por así decirlo. Están estos. Este otro. Los normales, que son como de punta redonda. Y no sé si alguien tiene lo que es brush pen o punta pincel. No sé, estos son igual marcadores delgaditos. Los famosos Sharpie que se consiguen en todo lado también. No sé si alguien tiene brush pen. Sí, no. O qué tienen. Me gustaría saber qué tienen para que los ejercicios basarlos en eso, ¿verdad? Yo tengo de esos de punta biselada, algunos como de punta más delgadita, cuando hacen como el lettering falso. Ajá. Sí, Son pero como los que más. Sí. de estos, ¿será? Que son Ajá. como rapidógrafos, le llaman. Ajá. Ok. Pero los que más he intentado, bueno, con los que más he intentado es con los biselados y con el cambio, digamos, como con la puntita delgada y luego la otra. Ok, perfecto.
Bueno, entonces, para empezar, como les digo, yo básicamente trabajo dos técnicas y a veces se tiende a confundir mucho. Entonces, siempre que vamos a empezar a hacer lo que es lettering o caligrafía, es muy importante reconocer qué verdaderamente yo estoy haciendo, porque a veces, y a mí me pasaba porque yo no estudié ni diseño gráfico ni nada de eso, fue totalmente empírico, llevé como unos cuantos cursos y ya. Entonces, pero al principio yo decía, yo estoy haciendo lettering y al final estaba haciendo caligrafía. Entonces, es muy importante reconocer qué estoy haciendo yo para poder guiarme con un poquito de normas o con reglas, qué se permite, qué no se permite, pero al fin y al cabo es una expresión, ¿verdad? Es arte, entonces cada quien busca su manera de hacer sus trazos, busca su estilo, entonces por ese lado es un poco más liberal, por así decirlo. Entonces la caligrafía es el arte de escribir, ¿verdad? Lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela con su cuadernito de caligrafía, ¿verdad? Pero se hace, bueno, ya de manera manual con herramientas caligráficas. ¿Qué podemos decir de herramientas caligráficas? Desde un lápiz normal, eh, existe la caligrafía moderna, por ejemplo, que se hace con casquillos, ¿verdad? Como esas, como la caligrafía que hacían antes, ¿verdad? Que era como la que ponían en el tintero y ya sacaban y escribían, ¿verdad? Eso es como lo más que se reconoce con la caligrafía. Lo interesante de la caligrafía y cómo es fácil reconocer la caligrafía es que es un solo trazo. Entonces, yo no puedo decir que yo estoy haciendo caligrafía si yo vuelvo a hacer o trato de maquillarla un poquito con el grosor y todo, ¿no? A como salió el primer trazo, esa es mi caligrafía, por así decirlo. En contraste está el lettering. El lettering es el arte de dibujar las letras, entonces ya yo pienso más lo que son las letras. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo del logo de Musmani. Empieza Mus y la segunda M es como un baguette que hace la forma de una M. Entonces, el lettering lo que viene a hacer es como a comunicar algo a través de las letras, ¿verdad? Y de cierta manera se ilustra una información. Por ejemplo, ¿cómo decirles? Mi inicial, por ejemplo, la S, y yo quiero reflejar cómo soy yo en esa letra. Entonces, por ejemplo, yo trato de que la S se vea delicada, con los colores que a mí me gustan, con texturas que a mí me gustan, tal vez lo dibujo un poquitito con flores, algo que a mí me guste y demás. Entonces, eso es básicamente el lettering. Y también existe una tercera familia que también se confunde mucho, que es la tipografía. ¿Qué es la tipografía? La tipografía es todas las letras que nosotros podemos encontrar en un ordenador, como cuando uno enciende la computadora, Helvética, Times New Roman, Cormorant, todas esas, ¿verdad? Entonces ya son digitalmente establecidas y ya vienen con comandos y todo que usted empieza a escribir y ya tiene un mismo estilo, se proyecta un mismo estilo. Entonces, voy a apagar un toquecito la cámara para darle vuelta a esto y que se vea la mesa de trabajo, ya yo no más. Hasta acá todo claro. Sí me gustaría, es que están muy callados, entonces me siento sola. Tranquila, todo claro. Vamos a ver.
Solo que, ¿cómo se le dará vuelta a esto? Ah, ya vi. Ok. Ahí ven, sí. Sí. Okay, perfecto. Entonces, mientras yo voy hablando un poquito, hice esto porque me imagino que no tienen hojas de caligrafía. Entonces, ¿qué pueden hacer? Esto, lo que yo hice, que es, por ejemplo, poner en la regla, aquí empecemos con 1. Entonces, hacer una línea en 1, en 2 y en 3, o sea, cada centímetro. Y marco esta línea, que es la de la línea superior. Va a haber una línea media. Y va a haber una línea inferior. ¿Ok? Entonces es como hacer un cuaderno de caligrafía. O si tienen hojas de caligrafía, todo bien. Y si no quieren hacer eso, porque qué pereza, entonces trabajamos en hojas blancas y todo bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver con qué trabajamos. Pero muy importante primero, ¿por qué nosotros hacemos trazos? Amanda decía, he visto videos y bueno, ahí dan un poquito de técnicas y todo y hacen unos trazos, pero realmente, ¿por qué es que hacemos nosotros trazos? Hacemos trazos porque es importante estudiar las formas de las letras. Las letras se componen de trazos, entonces la caligrafía y el lettering se van a complementar. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, la caligrafía va a ser como el esqueleto para yo hacer el lettering, ¿verdad? Es como la primera es la base de la segunda. Entonces, regla de oro en lo que es lettering y caligrafía es que todo trazo ascendente va delgado, o sea, todo trazo que va a subir va a ir delgado y todo trazo que va a bajar va a ir grueso. A mí me gusta explicarlo en que todo trazo que va hacia arriba, bueno, al menos cuando utilizamos lo que es el brush pen, que es como un pincel, es que todo trazo que va hacia arriba va sin presión y todo trazo que va hacia abajo va con presión, ¿verdad? Entonces, ahora más tarde, bueno, después de hacerlo un poquito lo de los trazos, vamos a ver como un poquito de la composición de las palabras, ¿verdad? Ya cuando yo escribo una palabra que puedo considerar como para lo que decía Amanda, para hacer tarjetas, para hacer regalos y para que quede súper bien y quede súper bonito y demás. Entonces, acá les pongo estos porque son los trazos principales, por así decirlo, que pueden ayudarnos a formar las letras o a formar las palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar este, que es de la punta biselada, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo voy a agarrar? Ve, incluso los conseguí en Office Depot, por si alguien tiene alguien cerca. ¿Cómo voy a agarrar yo el marcador que es biselado? Entonces, lo voy a agarrar con la puntita hacia adentro, ¿verdad? Y que quede como acostadito, por así decirlo. Porque quiero que vean el movimiento cuando es porque aquí no es como si fuera, digamos, grueso cuando bajo y delgado cuando subo, sino que cuando yo voy a utilizar un marcador que es biselado, tiene que ver mucho con el movimiento, porque cuando yo voy así, por así, no sé si se entiende bien, cuando yo voy así es que el trazo va delgado, porque solo voy a utilizar la puntita y cuando yo doblo, voy a utilizar el grosor del biselado que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer este primer trazo. Y cuando ya voy por acá, le voy dando vueltita
para que quede delgado. ¿Ok? ¿Vieron todos? ¿Sí, no? Sí. ¿Ok? Sí, sí, soy yo. Entonces, ese es el primer trazo que nosotros vamos a hacer. Entonces, igual, empiezo aquí grueso y lo muevo para que sea delgadito. ¿Ok? Entonces, esto es más que todo con el movimiento. Hacer esto para que yo pueda generar un trazo delgado y un trazo grueso. Por ejemplo, nada más les voy a hacer con un brush pen, que es como una punta pincel. Aquí ya sí es con presión, no es con movimiento. Entonces, por ejemplo, yo aquí ejerzo presión y cuando voy subiendo, quito presión. ¿Ok? Vamos a ver con otro. ¿Qué es lo que pasa con estos que son, digamos, como una punta redonda o normal? Voy a hacerlo con otro que es más gruesito para que se logre ver. ¿Qué es lo que pasa con estos? Que estos se llaman como la caligrafía falsa. ¿Qué es la caligrafía falsa? O más que todo no es caligrafía falsa, es lettering falso, yo no sé. Es que con esto es difícil hacer o que se distinga el trazo grueso y el trazo delgado, porque es uno solo. Entonces yo lo que hago es aquí hacer trampa y hacer que el trazo que baja lo dibujo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esto ve que es un mismo grosor, no varía. Entonces yo aquí hago la trampa de hacer un trazo descendente, grueso y el que sube normal. ¿Okay? Con este sí se puede hacer lo que es caligrafía o lettering. Lo que pasa es que nos toma más tiempo porque sí hay que estar viendo como los grosores en lugar que digamos el primero que hicimos, nos va a dar un mismo grosor porque ya está establecido aquí, digamos, lo que mide esto. ¿Okay? Ese se llama pelos biselados. ¿Y el segundo, cómo es que se llamaba? Este es punta pincel o brush pen. Estos ahora bueno, yo los consigo hasta casi que en los bazares aquí en Orotina. Yo soy de Orotina, no sé si les dije eso. Y aquí es muy difícil encontrar como este tipo de materiales. Casi siempre lo tengo que mandar a traer. Igual si ustedes quieren, no sé, practicar más y decirme, Zuli, ¿dónde puedo yo conseguir las cosas? Ustedes me escriben y yo con mucho gusto les paso como dónde pueden conseguirlos. Aparte de lo que son marcadores o rotuladores, que es otra cosa muy importante, el papel. Si van a conseguir lo que son estos, que son punta pincel, incluso los que son biselados normal, no utilicen lo que son las hojas bond, las hojas normal. ¿Por qué? Porque eso tiende a hacerse o a que la punta se haga como brocha. No sé si, vea, este por ejemplo, ven que la punta no es como totalmente finita, porque estos fueron casi que mis primeros brush pen y todos los usaba en hojas bond hasta que después me di cuenta que es mejor utilizarlo en opalina. Por ejemplo, esto es opalina, que es un poquito más liso, no tiene tanta textura. Y aparte de que no se traspasa mucho, entonces eso es como bueno. Entonces, ojalá que para lo que es practicar, poder utilizar lo que son opalina o incluso lo que es papel pergamino, también se usa mucho. Entonces, este es el primer trazo que vamos a hacer. Podemos ir haciendo como unos 10 tal vez. No sé si alguien quiere compartirme, ¿cómo se llama? Los ejercicios que están haciendo para ver cómo van, cómo pueden mejorar y demás, mientras yo voy a hacer los otros trazos. Este es al revés, entonces empecé aquí delgadito
y luego bajo. Vamos a usar este. Este es otro que es punta pincel. Este también lo pueden conseguir, no sé, en una librería o algo así. Preguntan por los Artline punta pincel. Uno de los que más cuesta es el círculo o la O, para poder uno hacer como, bueno, la O, la P, la B, la U, la D, ¿verdad? Todos los que llevan como el círculo es un poquito a veces como complicado. Este es un solo trazo que es grueso, que es como para hacer la L o el palito de la B, de la D. Esto es cuando bajo, y cuando yo subo utilizo este. Esto es básicamente que volverse a primer grado, pero al menos yo trato como de calentar un poquito antes de empezar a diseñar, o si tengo que hacer un trabajo o algo así, trato de calentar un poco como haciendo estos ejercicios, o haciendo como trazos ahí como caigan, con cualquier material. Si encuentro este, pues empiezo con este, y si encuentro este, lo hago con ese, normal, como para que la mano se vaya acostumbrando un poquito. Este es otro que es como para hacer lo que son las curvas, o la M o la W. Vamos a hacer otro con este. Esto es para hacer ya la trazos como de L o la E. Y este último, que es como para hacer la A, la V. Ok. No sé si estos son todos los trazos que podemos hacer para calentar. Entonces podemos hacer tal vez como 2 reglones de cada uno, como para entrar en calor. No sé si alguien tiene alguna duda, si quieren que repita un trazo, si quieren compartir, no sé cómo les está yendo. A mí me cuesta un poquito, pero es porque estoy acostumbrada como a siempre escribir de arriba hacia abajo. Entonces como esto de bajar y luego subir y hacer como todas las letras así, se me hace un poco difícil, pero
pienso que es como cuestión de práctica también. Pero, ¿cómo es? Usted empieza de arriba hacia abajo. Sí, o sea, todos los trazos los hago como de arriba hacia abajo, Digamos no como como, que este le cuesta, que empieza aquí, pero puede empezar acá. ajá, Ajá, puede empezar, sí, digamos, como con el gruesito y ya va como agarrándole. Por ejemplo, este sí también le puede costar, tal vez porque sí es como empezarlo de acá. Pero la mayoría de letras, ahora tal vez con el abecedario, vamos a ver como las formas en las que pueda hacerlo. Y todo es pura costumbre y pura práctica, de cómo usted se sienta mejor y cómo usted agarre la herramienta con la que va a escribir, entonces todo va a estar bien. Descubrí que no sé hacer círculos. Sí, incluso el círculo es una de las cosas que se complican un poquito porque uno quiere ver como simetría en el círculo, ¿verdad? Entonces, y más que todo que es como se juegan mucho las presiones de la mano y de las... Vamos a ver si con los círculos es todo un tema. Okay. A veces no es necesario hacerlo como en un solo trazo, entonces puede darse una pausa. A ver, ¿cómo es que se llamaba? Ay. ¿Quién es? Ana Belén. ¿Ves? A ver, Ana Belén, entonces puede hacerlo como o sea, puede darse pausas, no es que tiene que hacer un solo trazo, ¿verdad? Entonces puede empezar acá gruesito y ahí da como una pausa para hacer el delgadito. ¿Ok? Y siempre intentando que estos pegues queden uniformes, ¿verdad? Que no queden como estos picos, ¿verdad? Que se ven aquí porque ya ahí no, la letra no se va a ver como con un trazo continuo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a hacer el abecedario para que vayan viendo como el abecedario y que puedan ver como los estilos. Igual como les digo que esto es pura práctica y de usted acomodarse a la herramienta que usted es y a su forma, perdón, a la herramienta que usted tiene y al estilo y a la forma en la que usted escribe. Pero digamos eso lo va uno viendo como con la práctica. Por ejemplo, yo tengo colegas que yo veo el trabajo y que yo digo, ay, mira, esto es de aquella. O veo otro trabajo y digo, no, este es de aquella. Porque cada uno va generando su mismo estilo y su mismo trazo, por así decirlo. A pesar de que mucha gente ahora se está prestando demasiado porque esto como que entró mucho en tendencia de que a usted llegan y le copian exactamente el diseño que usted hizo y usted los ve y usted dice, esta trató de copiarle aquel diseño, pero no lo logró porque lamentablemente cada uno tiene su propia mano, cada uno tiene su propio pulso y por más que nosotros intentemos copiar o calcar, uno va a tener su pulso y uno va a tener su ritmo, entonces, y su estilo, es muy importante, ¿verdad? Que si alguien quiere hacer esto ya por hobby o porque, ay, mira, es una oportunidad de negocio, por así decirlo, siempre es muy importante como encontrar su estilo y poder reflejarlo en lo que son los diseños, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el abecedario con el biselado, porque me imagino que la mayoría tiene este. Y vamos a ver, vea, por ejemplo, con la letra A, cómo se van a unir dos trazos. Los voy a hacer, que es el círculo más
el palito que iba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta es la, ¿sí? Vamos a hacerla con un estilo como del punta pincel. Lo que son estas terminaciones, ¿verdad? De los trazos, es igual, como les digo, es puro estilo de que ustedes, no, así no me gusta, con la colita no me gusta que quede recto, o no sé, le voy a hacer otro tipo de terminación, no sé, que terminen como una gotita, ya eso es puro estilo, como les digo. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la A. La B. La C es muy fácil. La D. La D, como vemos, es una combinación del círculo, por así decirlo. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, aquí tengo esto. Como del círculo con este que era para hacer la L o estas terminaciones o la inicial de la H, de la B, de la D. Ahora lo vamos a ver con la H. Incluso para la F. La H. La I, que es fácil. La J también. La K. La K hay muchos estilos y formas de hacerlo, pero al menos a mí me gusta hacerlo que se vea legible, que se vea que es una K. Eso es otra cosa que a veces podemos caer en el error por pensar de que es un trazo libre, de que son letras raras, ¿verdad? Caemos en el error de hacer una letra que no es legible. Por ejemplo, y se los digo como con experiencia, una vez me tocó hacer un cuadro y una de las palabras empezaba con la D y yo queriendo jugar de artista hice la D así, no sé si se ve ahí. Y el cliente me lo devolvió, me dijo que parecía una N, que no se entendía una D. Y obviamente tuve que volver a hacer el cuadro. Entonces, para que tomemos como eso en cuenta. Si hacemos letras de manera creativa, de manera diferente, pero también tiene que ser de manera legible. Aquí, acá, la L, que es como el trazo que hicimos. La M. M.
No sé si voy rápido, si lo van haciendo conmigo o no lo están haciendo, lo están viendo. Si no quieren hablar, me pueden decir por el chat. Dice Juan Chávez que si puedo repetir la B. Ok. La B sería así. Y esta es la B. Voy a tratar de acercarme un poquitito más para cuando, por ejemplo, nosotros hacemos conexiones. ¿Qué son las conexiones? Por ejemplo, que vamos a escribir la palabra be. ¿Sí? Vamos a ver, o la P. La Q, por ejemplo, yo hago esto como para hacer conexión. Y por ejemplo, esta ligadura que es como para escribir que, por ejemplo, o quiero. Entonces, esto como para hacer esa conexión, o bien la podemos dejar normal. La R es una letra también que a veces cuesta un poquito al principio. Voy a volver a repetirla. ¿Sí? La S hay varias formas de hacerlo. La T, que es fácil. Y la Z. O a veces la Z la dejan como normal. Ok, bueno, vamos a hacer esto aquí atrás para que se logre ver. Ahí. Como todo el abecedario. Igual, si quieren que le repita eh, una letra, me dicen y con mucho gusto la repito.
Y si no tienen dudas de aquí, por ejemplo, vamos a hacer una composición de una palabra y les quiero hablar un poquito como de qué considero yo, al menos cuando yo hago composición de palabras o de textos. Entonces hay varias cosas que considero al momento de hacer, voy a ponerles esto aquí, tal vez logren ver un poquitito. No sé si se lee o no se lee, pero igual yo voy leyendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué considero yo cuando hago una composición de palabras o de textos? Entonces, en primer lugar, el tamaño, que aquí quiere decir eso, las proporciones de las letras y el espaciado con el que yo voy a trabajar. Por ejemplo, no voy a hacer la misma letra que yo hago en una hoja de papel con estas dimensiones a la misma letra que yo voy a hacer en un mural, por ejemplo, que ya es con unas dimensiones mayores, ¿verdad? Y aquí es donde les decía yo, ¿por qué utilizamos lo que es la línea base, la línea superior, la línea media? Porque esto va a ser como los márgenes, por así decirlo, para yo saber con qué tamaños yo voy a trabajar. Como unos, ¿cómo decirlos? Como límites. Ok, en segundo lugar, yo voy a considerar el espaciado. ¿Qué es el espaciado? Que por ejemplo, yo tengo algo muy angosto para escribir la palabra amor, entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer las letras como más delgaditas y más juntitas, no puedo utilizar tanto espacio entre letra y letra, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, puedo tener el mismo espacio y tengo que escribir la. Entonces yo sé que el espaciado puedo utilizar la L casi que pegando este límite y la A casi que pegando este límite. ¿Ok? Existen tres tipos de espaciado, que es el estrecho, que como les decía, que es entre letras y palabras. El amplio, que es según la naturaleza del trabajo, como les digo, no es lo mismo escribir en una hoja que escribir en una pared. Entonces, tal vez en una pared yo voy a tener más espaciado amplio, ¿verdad? Todo va a depender como de la naturaleza del trabajo que yo voy a usar. Y después vamos a considerar lo que es entre líneas, que es el interlineado, ¿verdad? Lo que se conoce cuando yo voy a hacer un documento, por ejemplo, en Word, lo normal, que es igual de acuerdo a la naturaleza del trabajo, que yo voy a ver más que todo como el ancho, lo que yo voy a trabajar, qué tanto de altura voy a tener. Y la longitud es como los límites del recorrido visual del diseño. Entonces, por ejemplo, que se entienda que aquí empieza y que termina acá. Entonces, esa longitud yo la voy a hacer con las letras, la voy a establecer con letras o la puedo establecer con elementos, por ejemplo, como ilustraciones, con dibujos pequeños. Ese es como el recorrido que yo quiero hacer que la persona vea en mi diseño. Y va a ser mucho énfasis en lo que es la cantidad de caracteres que van en una sola línea. Por ejemplo, en una sola línea, yo solo puedo escribir la palabra hola, a como yo puedo escribir en una sola línea también, hola, ¿cómo estás? Entonces ahí la longitud obviamente va a variar. ¿Por qué les digo esto? Porque son elementos importantes para que a la hora de la hora, ¿verdad? Yo hacer un diseño, se pueda, primero que todo, ser legible, que se entienda también y que al final sea un diseño bonito, sea agradable y demás. Entonces, yo les voy a dar unos tips de cómo más o menos
yo trabajo. Casi siempre yo trabajo en medidas estándares, que es como el producto que yo más vendo, que es de cuadros de 20 por 25 centímetros. Entonces yo siempre saco esas medidas, 20 por 25 centímetros, y hago como lo que es un recuadro. 25. Entonces, ¿por qué yo saco estas medidas? Porque al fin y al cabo yo necesito saber con cuáles dimensiones yo estoy trabajando para yo poder, en este caso, como todo el trabajo es manual, si una letra me quedó para allá, mentira que yo voy a empezar a hacer el diseño otra vez, solo por una letra. Por ejemplo, que la letra me quedó totalmente para otro lado. Entonces, por eso siempre me gusta sacar los centros. Entonces, por ejemplo, siempre marco una línea media para yo saber que este es mi centro. Y también una línea media a lo ancho. Ancho o alto, como lo quieran ver. Okay. Entonces, ya teniendo esto, yo, por ejemplo, voy a escribir la palabra, no sé, residencia. Entonces, ¿qué hago yo cuando yo escribo una palabra? Entonces, primero escribo acá residencia y cuento cuántas letras tiene esa palabra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 letras. Entonces, a la número 5, esa es la que va a ir a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Qué pasa acá? Digamos que es la D, que es otro tip. Por ejemplo, la letra I no necesita mucho espacio, porque por sí, por la naturaleza de la letra I, es delgadita. Entonces, por ejemplo, una letra D sí necesita más espacio, o una letra N, ¿verdad? Entonces, yo ya después a puro ojo me voy que yo puedo tirar aquí, como por aquí, lo que es la mitad. Entonces, yo empiezo. Y quiero que la palabra residencia me quede en el puro centro. Entonces, ¿cuánto va a ser de altura la palabra residencia? Digamos que va a ser de 3 centímetros. Entonces, la línea media va a ir en 1.5. Okay. Y ya de una vez tengo aquí lo que es la línea media, con la mitad, digamos, de lo que yo marqué al principio. Entonces, ya yo voy haciendo como un poquito como el boceto de las letras, ¿verdad? Entonces, igual con el estilo que yo quiero, por ejemplo, voy a tener que la palabra, la letra R va a tener un poquito más de protagonismo, por ejemplo, en el diseño. Y ahora, ¿qué puedo ir marcando yo aquí? A partir de la letra R, que posiblemente mis letras pueden ocupar un espacio, cada letra de 2.5. No, ¿de cuánto crees? De 1.5. Entonces, 1.5, 1.5. ¿Qué es esta? O más, ¿ok? Porque yo, ¿qué tengo que considerar ahora?
Bueno, tengo que considerar tanto la letra como la ligadura. ¿Qué es la ligadura? Esto. Aquí yo puedo jugar un poquito con las letras, ¿verdad? De las uniones. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con el punto de la I, que me va a hacer una ligadura con la D. Incluso quiero tirar un poquitito para abajo para que me dé acá la misma altura que la R, la S, y tal vez si quiero tirar un poquito más abajo otra letra. Por ejemplo, esta, la A, y ahí termino. ¿Ok? Esta, el inicio de la D, entonces tal vez lo puedo hacer como en forma de gotita para que se entienda que también es el punto de la I. ¿Ok? Y ahí yo casi siempre lo que hago, voy a traer esto. Lo que hago es borrar un poquitito. Casi siempre que hagan o cuando hagan los bocetos, no repinten como muchísimo, porque después de que borrar y obviamente es bonito que el diseño se vea como limpio. Más que todo cuando van a utilizar colores claros. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a utilizar uno que es punta pincel. Entonces, okay. Entonces ya con la palabra residencia, que era como lo que yo quería resaltar en mi diseño, entonces yo puedo hacer o jugar un poquito como con la sombra, quizás. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la sombra? Con la sombra yo siempre me imagino de dónde viene la luz. Entonces, por ejemplo, digamos que la luz viene de este lado. Entonces, todo lo que va a reflejar, digamos, directamente, por ejemplo, en esta línea, yo no le voy a hacer como un tipo de sombreado. ¿Por qué? Porque más bien se va a reflejar de este lado, si la luz viene de este lado. Entonces, por ejemplo, casi siempre yo pongo como un objeto acá para yo tener como esa referencia, ok, ¿qué me está alumbrando, verdad? Entonces,
con que antes Amanda decía que ella utilizaba como estos em, em, que son como lapiceros, ¿verdad? Esto nos puede servir como para hacer ilustraciones o para incluso hacer este tipo eh, de sombras. Y aquí. Una pregunta. ¿No se va a unir la R con la E? Es que siento que hay como una inconsistencia ahí en mi puede obsesivo hacer. compulsivo. Se puede hacer, por ejemplo, le voy a hacer como le digo, o sea, es como ya el estilo que usted quiera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer un ejemplo de cómo se puede unir. ¿Ok? Voy a hacerla tal vez aquí más grandecita. ¿Ok? Así. Que se haga con la misma altura de la línea base, por así decirlo. Pero como y como le que se digo, está uniendo como con la curvita. ajá, igual hay como un montón de estilos de letras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé. ¿Cuál es el nombre de esa plumita? De esta. Ajá. Esta es un marcador de masterclass. Estas son acuarelas. Bueno, son como marcadores de acuarela, pero trae doble punta. Una que es punta pincel y la otra que es como para hacerle los detallitos, que es que es como delgadito, de punta redonda. Y son, ya traigo la cajita. Solo que eso no los volví a encontrar. Esto yo lo compré, yo creo que hace como unos 5 años. Son estos. Son de masterclass. Pero igual hay un montón de como este tipo de sistema, ¿verdad? Que es doble, que está como la punta pincel, por ejemplo, esto. Y con el otro, yo lo que hago es como definirla un poquitito más. Porque obviamente la punta pincel a veces no queda todo tan perfecto porque esto depende del pulso de uno. Entonces con esta yo hago un poquito como de línea, incluso si quiere le doy más volumen y así. Estos son buenos. Okay. Si tienen otra pregunta. Yo aquí estoy dando nada más como un ejemplo de cómo yo puedo formar una palabra, ¿verdad? Pero ya lo que es el estilo, incluso no sé si ustedes le quieren poner como que
que empiecen como puntitos de acá, o quieren ya hacerle como otro tipo de textura a la palabra, pues bien se puede hacer. Como les digo, es puro estilo y que este espacio no quede. Pero bueno, básicamente esto. También un poco como es de composición, por ejemplo, no sé, yo quiero ponerle, se me olvidó, no sé qué se hizo ahí. Yo casi siempre parto el diseño desde el centro. Entonces, ¿por qué desde el centro? Porque me gusta siempre ver cuál palabra va a tener más protagonismo en el diseño, por así decirlo. Entonces, siempre también es importante, no sé, por ejemplo, ustedes en la asociación que les piden hacer o ustedes quieren hacer, no sé, por algún movimiento, por alguna asamblea o no sé, alguna actividad que ustedes tengan que hacer y quiero poner o llevar este cartel o acomodar de esta manera o dar una información de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo, no sé, díganme algo, por ejemplo, favor mantener aseados los baños. Entonces, favor mantener el aseo en los servicios sanitarios. Entonces, yo me enfoco en las palabras que yo quiero que realmente se noten, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, favor, aseo y servicios sanitarios, ¿ok? ¿Y qué pasa con las otras? Como mantener, el, en y los. Esos se llaman como ligaduras, es decir, no necesito que tengan mucho protagonismo en el cartel. Entonces, por ejemplo, las palabras que sí van a tener protagonismo, yo las hago de un color más llamativo. Entonces, por ejemplo, las que tienen protagonismo la voy a hacer en este color rosado brillante y las otras las voy a hacer en negro, porque no me importan, ¿ok? Nada más necesito que se complete la información, ¿ok? Y después yo también puedo generar una estructura o se llaman como rejillas, y no hacerlo todo lineal, o sea, no hacerlo en reglones. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el compás casi siempre lo utilizo, y empiezo para generar acá algo, una palabra. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a poner la palabra asociación. ¿Okay? Entonces, yo aquí ya escribí la palabra residencia. Entonces, quiero como complementarle un poquitito. Vamos a ponerle un poquito de color. Entonces, voy a hacer la palabra asociación en este rosado.
Y digamos que tiene que decir asociación residencia UCR San Pedro. Entonces por acá también tengo que hacer otra. Entonces aquí estoy haciendo como una rejilla. ¿Qué es la rejilla que yo hice? Voy a escribir Asociación Residencia UCR San Pedro. Entonces voy a escribir asociación aquí, residencia que tenga mayor protagonismo. Y aquí abajito puede ser que diga UCR San Pedro. Entonces, esto que nos permite como darnos una guía, una ruta, por así decirlo, de qué yo voy a empezar a dibujar o qué voy a empezar yo a estructurar. Entonces, algo aquí me voy a puro ojo. Aquí ya tal vez puedo jugar un poquito más con lo que es el espaciado. ¿Okay? Entonces ese no sé, al final yo quiero hacerla en naranja. Y listo. ¿Okay? Entonces, importante para hacer un resumen, creo que ya casi vamos terminando, más bien, si tienen dudas, para responderlas en estos 15 minutos que nos quedan. Entonces, para hacer un resumen de lo que es la composición, entonces, saber la dimensión con la que yo voy a trabajar, puede ser un cartel, puede ser una hoja bond, puede ser una hoja de opalina, lo que sea. Puede ser madera, puede ser lona, puede ser tela. Entonces, primero, saber con cuáles dimensiones yo estoy trabajando. Después, creo que el segundo paso sería como hacer esto de saber qué tengo que escribir yo y después qué palabras voy a darle mayor protagonismo, me interesa que se resalten en el diseño. Entonces después paso a esto que es como la rejilla, ¿verdad? Que hago una estructura para yo poder darle protagonismo a las palabras que primeramente resalté. Y ya después empiezo con lo que es el tamaño, ¿verdad? ¿Qué tamaño voy a utilizar en las letras? ¿Cuál tamaño para las que son de mayor relevancia y las que no, las que son ligaduras? ¿Qué espaciado yo voy a utilizar? ¿Verdad? Si quiero que sea estrecho, si quiero que sea amplio, entre líneas, ¿qué va a ir, verdad? Si va a ir espacio libre o si va a ir, no sé, si van a ir ilustraciones, por ejemplo, quiero que vayan, no sé, estrellas o lo que sea, o que vayan puntos, que vayan círculos. Entonces, todo eso lo considero también, ¿verdad? Y después la longitud, que quiere decir, vea que aquí me dieron un límite a mí y aquí me dieron un límite, aquí me dieron un límite y aquí otro límite, ¿ok? Y eso es lo que encierra, por ejemplo, todo el diseño, ¿ok? Entonces, no sé si tienen dudas, si alguien quiere una presentación
con los datos también, entonces me pueden escribir o dejar aquí el correo y yo con mucho gusto se los envío. Igual si necesitan, Zuli, ¿dónde consiguió las hojas? Zuli, ¿dónde consiguió esto? Zuli, ¿dónde consiguió lo otro? También yo con mucho gusto les paso los datos. Ok, no sé, Silvia, si ya estamos. Sí, sí, ya no Sí, hay. bueno, Dale, 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 Silvia. Ujú. dale usted. Bueno, bueno, si nadie tiene preguntas, entonces sí, estaríamos. Muchísimas gracias a Zuliana por el taller. Yo creo que en realidad, bueno, yo aprendí muchas cosas, ahora lo que queda es practicar, ¿verdad? Igual, también lo que podemos hacer es que luego te escribimos como para que nos pases información y la estamos colgando en nuestras redes sociales, ¿verdad? De la Junta, en el Facebook y en el Instagram. Y sí, eso sería como Ok, de acuerdo al taller. listo. No, Muchas gracias a gracias. ustedes y ojalá que por lo menos se hayan relajado. No sé, al menos yo tengo un